Son las 20:21 en todo el territorio nacional, 12 grados. Seguimos en Fabricando Alternativas y tenemos que abrir el aire del programa porque hoy, 7 de junio, hubo una contracumbre en Tecnópolis, contracumbre contra el ajuste en la discapacidad. Esto ocurrió al mediodía, se extendió hasta las 17 horas y bueno, esto pasó, ¿no? Porque se quejan varias organizaciones, varias personas se quejan contra los distintos recortes que hay a los programas que tiene el gobierno tanto nacional y de la ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que, sí, bueno, esta cumbre, cuando llega Bolsonaro, se invierte muchísima plata y están despilfarrando el número de 65.250 millones de pesos en hacer el evento por puro marketing. Sí. Y solamente va a durar 3 días. Entonces, al invertir esa plata, por lo menos en lo que serían personas discapacitadas que realmente lo necesitan para vivir, es a lo que se llamó a hacer esta contracumbre. Sí, y es por eso, para dialogar sobre este tema, para profundizar, que estamos en comunicación con Pedro Ábalos. Él es de la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores. Pedro, muchísimas gracias por atendernos. Te saluda Juan Saavedra y mi compañero Nahuel Hidalgo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Juan. Buenas noches, Nahuel. La verdad que feliz día al periodista antes de empezar, porque bueno... Muchísimas gracias, Pedro. Contribuyen. Pero sí, efectivamente, hoy tuvo lugar la contracumbre, que fue la reunión de distintas organizaciones de personas con discapacidad para expresar nuestro repudio a este dispendio de los recursos del Estado cuando las personas con necesidad con discapacidad sufren necesidades que no son colmadas por el Estado, y los recursos que los propios trabajadores tienen destinados a las personas con discapacidad son desviados a otros fines. En ese sentido, para nosotros es importante que este gobierno, antes de irse, nos devuelva los $1.000 millones que están en la bicicleta financiera por el decreto 908. Esos recursos son recursos de los trabajadores destinados a la salud, la educación de las personas con discapacidad, y hoy están, según este decreto 908, $1.000 millones en la bicicleta financiera, y mientras tanto hay este dispendio de recursos que tiene una finalidad meramente electoral, sin ningún tipo de criterios. Pedro, sí. ¿Cuáles fueron los principales temas que se hablaron hoy en la contracumbre? Bueno, el primer tema es el recorte en materia de salud y educación. Sí. Lo que está pasando en todo el país es que las autorizaciones para prestaciones para personas con discapacidad se ven demorados. Cuando las autorizaciones se producen y empiezan los tratamientos, las personas a cargo de esos tratamientos no cobran, ¿sí? Y además se han deprimido los aranceles. Usted imagine que en el año 2017, con una inflación del 25%, los maestros integradores, los psicopedagogos, recibieron el 5% de incremento. Y en el 2018, con una inflación del 47%, recibieron un 9% de incremento. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a las personas con discapacidad? ¿Qué es lo que nos pasa a los padres de las personas con discapacidad? Es que no encuentran especialistas que se puedan dedicar a los chicos, porque con esos recursos, con esos aranceles, no se puede trabajar. Ganan la mínima proporción de lo que es un salario digno. Y ese es el primer tema hoy, la contracumbre. El pasaje de media y larga distancia, que según la ley debe ser sin cargo para personas con discapacidad. Bueno, con este gobierno se han establecido mecanismos que hacen imposible
el ejercicio de sus derechos. Sí, Pedro, en referencia a eso, ¿no? Teníamos entendido, o hasta donde yo sabía, que supuestamente uno se comunicaba con la empresa con 1 o 2 días de antelación en caso de los viajes interurbanos o de larga distancia, y te tenían que guardar el lugar, respetar el pasaje gratuito con un acompañante. Ahora, ¿cómo es el mecanismo? Vos decís que se ha, digamos, entrado una suerte de reglamentación que hace más difícil acceder a este servicio, derecho en realidad ganado. La primer barrera sí. es que se reflotó un decreto del año 2006, es sí. decir, anterior a la convención, que ese decreto establecía que hasta 54 asientos en el micro podían adjudicarse 2 pasajes para personas con discapacidad, y más de 54 asientos, 4 pasajes. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? La familia numerosa, por ejemplo, tiene que ir en micros distintos, y además, como está esta limitación, hay épocas del año donde se satura y uno entra al sistema, por ejemplo, un mes antes, y ya no consigue pasajes. Entonces, esto fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el 2010, y desde esa época no se aplicaba este decreto hasta que fue reflotado a fines del 2016, primero silenciosamente y después con toda energía, de manera de privarnos de nuestros derechos. Y además, lo más dramático es la persecución en materia de pensiones no contributivas. Se exigen de alguna manera requisitos que han sido declarados inconstitucionales por la justicia. Por ejemplo, la persona cuyo marido, cuyo esposo, cuya conviviente tienen una pensión no contributiva, bueno, se le rechaza la solicitud. Esto viola el derecho a la autonomía que establece nuestra convención y que hace obligatorio que el Estado tome partido en este tema de defensa de la autonomía del esposo, de la esposa, etcétera. Y se están pidiendo requisitos totalmente irrazonables. Nos piden, por ejemplo, un certificado médico firmado digitalmente por la autoridad del hospital y el profesional interviniente. Y ustedes saben los problemas de conectividad que nosotros tenemos en todo el país. Imagínense la gente en Oberá, la gente en la Patagonia, buscando a alguien que les firme ese certificado. Por eso nosotros lo que estamos pidiendo es, primero, una nueva ley de pensiones en materia de discapacidad que contemple que el trabajo registrado no sea incompatible con las pensiones. Y en segundo lugar, que tengan un nivel digno como para ser sustento de una persona para sí y para su familia. Pedro, quedó muy claro. Contanos actualmente, ¿no? ¿Cómo es el acceso a los servicios, el acceso a los remedios? Sabemos que, mes a mes se viene, cayendo el consumo de medicamentos, y eso no es porque las personas tengan mayor salud, sino porque cada vez son más caros. Hay medicamentos que además, aún siendo caros, faltan. Contanos cómo es el acceso a los medicamentos, ¿no? para el sector de los discapacitados, cómo es el acceso a conseguir todos esos servicios, también si es que necesitan, por ejemplo, una silla de ruedas o cualquier cosa que les tenga que cubrir el Estado. Efectivamente, como usted ha indicado, como se llevaron estos 1.000 millones de dólares de los recursos de los trabajadores que se destinan a la discapacidad, pero también, por ejemplo, hay 600 millones de pesos que no se ejecutan por el tema de la ley de cheque. Permanentemente se están recortando los gastos porque hay una exigencia concreta del Fondo Monetario de no gastar. Entonces, la persona con discapacidad, cuando
reclama, por ejemplo, una prestación, un medicamento, etcétera, termina con la necesidad de hacer un amparo, de hacer un juicio. Y usted sabe lo que demoran los juicios en nuestro país. Sí. Por ejemplo, 6 meses, 7 meses. Nosotros desde la Confederación hacemos asesoramiento jurídico a las personas con discapacidad, y me voy a permitir darle nuestro WhatsApp para quien quiera contactarse con nosotros desde todo el país. Es el 11 37 62 0347. Allí atendemos gratuitamente los días lunes a la tarde. Lo único que les pedimos es que nos avisen, porque por ahí surgen compromisos imprevistos y no queremos fallar a nadie. Claro. Pero esto es pan de todos los días. Pero más importante que este tema de los medicamentos y que el tema de las pensiones es quizás el acceso al trabajo. Porque las personas con discapacidad no queremos las migajas que se le caen al Estado. Las personas con discapacidad queremos trabajar. Y en ese sentido queremos el cumplimiento del cupo de personas con discapacidad en el Estado. El Estado está obligado a emplear cada 100 personas, 4 tienen que tener algún tipo de discapacidad. Pedro, y en materia de empleo privado, ¿hay alguna legislación que también establezca un cupo? Sí, en materia de empleo privado no hay un cupo, sino lo que hay es una preferencia en materia impositiva. Pero hay una limitación de tipo cultural que hace que esto se franquicia a quien emplea una persona con discapacidad no sea aplicado por el sector privado. Pero la propia agencia de discapacidad en estos tiempos ha despedido a 2 personas con discapacidad de larga trayectoria y larga experiencia, ambas cuadriplégicas. Una ha sido un deportista de renombre, Highland, que fue director de la agencia. Bueno, se le despidió. El mensaje que da la propia agencia de discapacidad, tanto para el sector público como para el sector privado, es que las personas con discapacidad tienen que estar en su casa cobrando una pensión miserable. Y le doy un último ejemplo. Sí. Usted va a cualquier oficina pública, a cualquier edificio, el Estado allí tiene que entregar en concesión un espacio para que las personas con discapacidad tengan un pequeño comercio. Y esto para el Estado es cero costo, no. Por ejemplo, la estación de retiro le da un pequeño kiosco para que la persona venda golosinas, etcétera. Bueno, nada de eso se cumple. En toda la capital federal y Gran Buenos Aires hay 2.000 lugares aptos para recibir una persona que se gane el pan de esta manera. Hay 800 personas anotadas, esperando. Desde el año 94, hace más de 25 años que están esperando, y se adjudicaron 100 kioscos. No solamente se adjudicaron 100 kioscos, acá en Retiro estaba Discapanch, que era un comercio atendido por personas con discapacidad. Bueno, han sido desalojados para que se instalen negocios de comida rápida. Entonces, para nosotros esta cumbre ha sido un dispendio, y estas son las cosas que se han dicho en la contracumbre. Y cuando recorría los pasillos de la cumbre, uno no veía, por ejemplo, ni un taller protegido que podría vender alimentos, lo que había era el negocio, el café Martínez, o había gente que quería vender, por ejemplo, cursos de distinto tipo para personas con discapacidad. Era un shopping más que una cumbre científica sobre la materia. Quedó bien claro. Pedro, seguramente te vamos a volver a convocar para tratar estos temas, y ojalá que haya avances, ¿no? Tanto para la sociedad, porque esto tendría que ser respetado de por ley. Te queremos agradecer, Pedro. No, el agradecido soy yo, y un último mensaje
a los 5 millones de personas con discapacidad. En octubre, cuando le pidan el voto, pregúntele a los ojos, míralo a los ojos y pregúntele a quien le pida que lo vote, qué hizo por las personas con discapacidad. Queremos un compromiso de todos los partidos políticos para que se cumpla la ley. Muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Ese era Pedro Ábalos, vicepresidente de la Confederación de Jubilados Pensionados Retirados Adultos Mayores, y recordamos el número que pueden llamar los lunes a la tarde, como bien nos decía Pedro, es el 11 37 62 03 47, 11 37 62 03 47. Los lunes por la tarde puedes mandar tu mensaje de WhatsApp, supongo que... Ahí los van a asesorar legalmente sobre cómo hacer los trámites para acceder a los beneficios de discapacidad, de pensionados y también de jubilados. Ustedes saben que todo eso, todo lo que sea trámites es engorroso, y bueno, que te den una mano, que te orienten, nunca está de más.